Ok, ok, chicos. Entonces, miren, vuelvo a repetir como para que quede la información. Ustedes tienen en la práctica un conjunto de mediciones, ¿verdad? Tienen los diámetros, tienen las masas y tienen que, se sabe que es de una aleación. La aleación hay tres posibilidades. Ahora, a ustedes propiamente se les dijo cuál era la aleación. Lo que ustedes no saben es cuál es la composición que tiene la aleación. O sea, hay por ciento cobre y hay un por ciento de un segundo elemento y ustedes van a tener que precisar cuál es la composición de ese segundo elemento, ¿verdad? Fundamentalmente es cobre, pero tiene una participación de otro elemento que puede ser estaño, puede ser zinc, puede ser aluminio, ¿ok? Entonces, le estamos hablando de que ya en la situación experimental a ustedes le dicen los errores instrumentales. Eso cuando tú haces la medición, ustedes tienen directamente cuál es el instrumento que ustedes miden. Si ustedes tienen una balanza digital, la balanza digital te pone un número. Y ahí no hay división de la escala, ahí no hay error de apreciación de ningún tipo. O sea, es solamente el número que les dan. Es la menor división de la escala. Pero en el caso, por ejemplo, de que lo están dando el diámetro con un tornillo micrométrico, el tornillo micrométrico es como una regla. Ustedes ven una escala graduada, igual que una regla, exactamente, tiene menores divisiones. ¿Y qué sucede? Que la menor división de la escala es 0.01 milímetros. En este tipo de instrumentos que son apreciativos, en que tú ves la escala, básicamente ahí el error instrumental es la mitad de la menor división de la escala. Eso, ustedes, si tienen dudas sobre eso, les exhorto que vuelvan a ver sobre los errores en la medición en la primera conferencia que dimos, y ahí ustedes se van a poder dar cuenta. Por ejemplo, tornillo micrométrico. Perfecto, vamos a ver una imagen. Mírenlo acá, a ver. Tornillo micrométrico, buscar imágenes. A ver dónde está, dónde está. A ver directamente. Si ustedes se fijan, ¿ven? Son divisiones. ¿Entiendes? Es como una regla. Ustedes ven las divisiones. ¿Y qué sucede? Que la menor división es lo que ustedes les posibilita directamente medir el error. ¿Entiendes? O sea, la menor división de la escala la define esta escala que está acá. O sea, esta escala chiquitica que es la de la tuerca giratoria. Esa parte giratoria, la menor división tiene la menor división que es 0.01 y ahí tendrían como tal cuál es la menor división de la escala. ¿Ve? Por ejemplo, acá le está diciendo que ese tornillo mide de 0.25 milímetros y que la menor división de la escala es 0.01 milímetros. ¿Ok? Entonces, ahí el error mínimo, como esa es la menor división de la escala, el error instrumental es 0.05, porque ustedes podrían detectar, por ejemplo, en este caso, si está un poquito más bajito, si está un poquito más alto, por ejemplo, eso se puede más o menos ver si esta rayita, por ejemplo, que coincide acá, ahora lamentablemente no solo podría ser, la rayita del nivel 0, que es donde está, y otra escala, que es la que es móvil, si cae un poquito antes de la línea, o un poquito antes de la mitad, un poquito después. Por eso que siempre se toma, como hay un error apreciativo, ustedes pueden saber que está más cercano a un valor o está más cercano al otro. Y para tomar eso en cuenta, esa apreciación, lo que se dice que el error instrumental es la mitad de la menor división de la escala. Vean la conferencia. ¿Alguna duda con respecto a eso ahí, muchachos? Profe, entonces en ese tornillo el error sería de 0.005. Bueno, en este caso 0.005, exactamente. Sí, ya. Ok, gracias. Exactamente. ¿Por qué? Es por un tema de apreciativa. Cuando usted ve una balanza, la balanza es un número. Ahí no hay apreciación de un tipo. El error es la mínima división, no hay forma. Pero en el caso de un tornillo micrométrico, ¿entiende? Quien sea, esto es un experimento simulado, pero en el caso que ustedes estén procesando una información y le dijeron, lo tomamos con un tornillo micrométrico, no hay nada que decir. Les dan 2 lugares después de la coma, pero a veces uno decide si es uno u otro precisamente por ese error de apreciación y por eso se toma la mitad de la menor división de la escala. Y eso es importante, ¿ok? Ahora bien, ¿qué sucede? Ustedes tienen que calcular el diámetro y el error. Y tienen que calcular la media de la masa, o sea, de la masa de la bola y su error. Tanto la media de la masa como el diámetro son mediciones directas porque se midieron. Y lo que es indirecto aquí es la densidad de las bolas. Ustedes, la densidad es una magnitud que ustedes determinan de manera indirecta. ¿A través de qué? De esta fórmula número 1. Tienen que calcular el error. ¿Entienden? Tienen que hacer el procesamiento de las mediciones indirectas, de las mediciones directas y el procesamiento de la densidad. Eso, si quieren, lo podemos comentar. Es para que ustedes más o menos tengan una idea, pero es algo que ustedes van a desarrollar. La parte más compleja de calcular es esta. La densidad es una tontera,
pero la parte esta es más difícil, es mucho más difícil de calcular. ¿Ok? Profe, Sí, ¿el volumen igual a una medición indirecta o...? el volumen es indirecta también. Ya. O sea, las dos son indirectas. Entonces, las mediciones directas ya ustedes saben. Usted tiene que calcular la composición de lo que es el error aleatorio y el error instrumental. Para calcular el error, ustedes saben que tienen que, en la medición directa, el error se mide así, ¿no? La composición cuadrática, y donde el error aleatorio no es más que la desviación estándar y la raíz cuadrada del número de mediciones. Mientras que, en este caso, ustedes reportan la magnitud, va a ser el valor medio, ¿verdad? El valor medio. El valor medio más, menos, ¿no? El error de la magnitud. Y eso es lo que ustedes reportan experimentalmente teniendo en cuenta la designación, recuerden, de cifras significativas. Eso es muy importante porque aquí yo mido todo. O sea, si ustedes reportan y tienen cifras inmensas, unos cálculos inmensos con cualquier cantidad, no tiene sentido. Recuerden que cada medición que ustedes reporten la tienen que hacer con la cifra significativa que va. ¿Entiendes? Y normalmente la regla es que el error tú solamente lo tomas con una cifra significativa. O sea, el error, una sola cifra significativa. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Alguien no entiende lo que estoy hablando? ¿Ok? Ustedes para reportar el error tienen que tener en cuenta la apreciación de la cifra significativa. Para calcular el valor medio, ¿no? ¿Cuál es el valor medio? Esta X que está aquí arriba, ¿verdad? Y la desviación estándar, ¿no? Tienen que hacer uso de la estadística de los datos, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso, Pablo? ¿Cómo se hace eso? En el programa CC Davis, Con el programa SainSaver. Usted tiene que calcular el valor promedio, la desviación estándar, y ver el número de mediciones, y a partir de ahí determinar exactamente cuál es el error. Y eso se hace para la densidad y para la masa. Ahora, ya por lo otro, estos son mediciones directas. Eso es muy importante que ustedes los aclaren, porque en dependencia de que sean directas o indirectas, así es el procedimiento de los errores. Y eso ustedes lo tienen que reportar en el reporte. Eso ustedes lo tienen que sí o sí poner en el reporte. Y lo tienen que hacer siempre. Siempre lo tienen que hacer. Ustedes tienen que reportarlo como ustedes miden las cosas, porque esa parte, una vez que ya esta práctica está diseñada para que ustedes lo aprendan a hacer. Pero ya el resto de la práctica, ya yo no voy a insistir en eso, ustedes lo tienen que hacer, ¿entienden? Ustedes lo tienen que hacer, porque todas las prácticas tienen procesamiento experimental. Y ustedes tienen que darse cuenta si son directas o son indirectas, qué tipo de procedimiento está aplicado. Y eso ustedes lo tienen que indicar en el reporte. O sea, miren bien los ítems que yo les mandé en la pauta, empiecen a hacer los reportes, miren el ejemplo de reporte que les mandé como para que empiecen a trabajar, incorporen imágenes que les puedan ayudar a explicar, porque muchas veces cuando ustedes incorporan una imagen, ahorras 400 palabras, ¿entiendes? Pero incorporen imágenes adecuadas, cosas así, las fórmulas que van a utilizar, las tablas, porque estos datos tienen que reportarlos en tablas. Por ejemplo, yo acabo de hacer el análisis, yo cargué, por ejemplo, el diámetro y la masa, ¿ves? Son las dos columnas de diámetro a la masa, e hice la estadística de las columnas. Esta columna, aquí ya yo tengo el diámetro, la masa, el valor medio, la desviación estándar, tengo el número de mediciones, ¿entiendes? Esas son magnitudes que son importantes que ustedes le incorporen. ¿Cuál es el error aleatorio? Calcularlo ahí directamente, ¿entiendes? Lo pueden incorporar, ¿entiendes? Si ustedes agregan una fila más, ya pueden ir calculando el error aleatorio, pueden ir haciendo sobre cada una. Esas tablas deberían incorporarlas en el reporte, ¿entiendes? Cómo ustedes calcularon. No tienen que poner la estadística a los datos, lo que necesito es que pongan los reportes, ¿entiendes? Porque estos datos, por ejemplo, que ustedes tienen acá, yo los voy a contrastar contra el reporte. Yo tengo los datos originales de ustedes. O sea, ¿cuánto le tienen que dar a ustedes? Yo los tengo, ¿entiendes? Yo tengo aquí en la lista
del fulano de tal tiene la lista del dato 15, el dato 15, el valor medio da tanto, la desviación estándar da tanto, o sea, yo toda esa información yo la tengo y yo lo voy a revisar en la práctica, ¿entiendes? Lo voy a tratar de chequear directamente cada medición que ustedes tuvieron. ¿Hasta ahí alguna duda? Continúo. Entonces, por otro lado, ustedes tienen que ver las mediciones indirectas, porque ustedes tienen dos tipos de mediciones indirectas. Una para el cálculo de la densidad, y además van a tener que hacer el cálculo de la composición, ¿no? O sea, el alfa. Ustedes tienen que determinar cuál es el alfa de la lesión, cuál es la composición. ¿Entiendes? ¿Cuál es el porciento? Alfa es un número entre 0 y 1, que le define el porciento, a ver si me acuerdo de qué en las orientaciones está. Es el porciento del elemento secundario, o sea, el principal es el cobre, el secundario es lo que esté adicional, ¿entiendes? Si es estaño, si es lo que sea que vaya a ser, ¿ya? Si es estaño, aluminio, lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Que alfa es entre 0 y 1. Por eso que este valor toma un valor intermedio entre la densidad del cobre y la densidad del elemento que ustedes tengan. Tienen una aleación que compone, por eso la densidad no es la misma. Entonces, ustedes tienen que ver en las tablas que se les da, según el valor de densidad que usted obtenga, qué valor de composición va a tener. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tenga una aleación, el azul, que es el cobre-aluminio. El cobre-aluminio creo que es hasta el 10% aproximadamente. Por ejemplo, si tienen una densidad de 8.5 gramos por centímetro, eso corresponde alrededor de un alfa de 0.5. ¿Entiendes? Eso está en la tabla. Eso está en la tabla, no, está en la fórmula. Cuando ustedes cogen esta fórmula y empiezan a analizar la densidad, ahí van a tener un resultado y ustedes tienen que tratar de calcular cuál es el error. A partir del error de la densidad, van a tener que hacer una estimación de cuál es el error de la concentración. ¿Entiendes? Ahí hay una dependencia. Y ustedes saben que como esto solamente la densidad depende de alfa, ¿verdad? Hay una dependencia que ustedes van a tener que hallar la derivada con respecto a alfa, van a tener que trabajar esa cuestión. Entonces, para que se entienda, voy a hacer el de la densidad para que más o menos ustedes lo interioricen, ¿ya? Nosotros tenemos que evaluar la densidad, pero tenemos la masa y el volumen, ¿ok? Ahora, lo que tenemos en nuestros datos, ¿no? Nosotros en la medición directa, ¿no? Nosotros tenemos que calcular la composición a partir de ¿quién? De la masa, disculpen. Lo tenemos que hacer a partir de la masa, que va a tener un valor medio de masa, ¿verdad? Y un error de la masa, ¿no? Y ustedes además van a tener lo mismo también para el diámetro. Van a tener el diámetro, que es un valor medio. Y además van a tener un error del diámetro, ¿verdad? Esas mediciones ustedes las tienen que sacar de la medición directa, ¿ok? Y luego tienen que entonces tratar de estimar la densidad, ¿no? ¿Ok? Del diámetro de las bolas. Entonces, hay que estimar la densidad, ¿verdad? El error de la densidad a partir de una fórmula. Y eso es una cuestión muy simple. Ustedes tienen la fórmula cuadrática de errores. Eso lo vimos en la otra clase donde dimos errores en las mediciones directas, donde vimos la fórmula de la propagación cuadrática de errores. Usted tiene una expresión que es la densidad entre la masa, ¿verdad? Esta fórmula. Y usted tiene que calcular cuál es el error de la densidad, que es la derivada de la densidad con respecto a la masa, por el cuadrado de la masa, la derivada de la densidad con respecto al volumen, por el cuadrado del volumen. Simple, ¿verdad? Hay una fórmula porque esto es una fracción y en realidad no es tan necesario calcularlo, pero en principio yo se los hago directamente por un tema de ilustrarlo, pero esto es una fórmula que es la fracción de dos magnitudes y la fracción de dos magnitudes tiene una fórmula muy concreta de evaluarla, ¿no? Por ejemplo, derivada de la masa, esta parte que está acá, ¿no? Si nosotros la desarrollamos es por lo menos para que ustedes lo entiendan, porque si bien esto es una fórmula estándar, la que le sigue después no es estándar. O sea, la de la composición no es estándar y por tanto no, conviene que se centre en el tema de las derivadas. Por ejemplo, acá, la derivada de la masa, de la densidad con respecto a la masa, ¿quién es? Es 1 sobre el volumen, ¿no?
porque se considera que el volumen es constante y solo varía la masa. Entonces, es la derivada, es simplemente 1 sobre el volumen. Mientras que la derivada de la densidad con respecto al volumen es simplemente ¿quién? Fíjense, aquí usted tendrían la masa, voy a ponerlo de nuevo para que lo vean. Tendrían la masa por el volumen elevado a la menos 1, ¿no? Y tendrían que hallar la derivada, ¿no? Con respecto al volumen, ¿no? ¿Y qué sucede? En este caso, la masa es constante. Ustedes la sacan para afuera. Se considera como constante. La sacan para afuera. Y solamente tendrían que hallar la derivada con respecto al volumen. Y el volumen está elevado a una potencia que es menos 1. De todas formas, eso es como la ley del recíproco. Pero no es necesario porque esto se reduce a una ley de potencia. O sea, sería menos 1, ¿no? Que multiplica al volumen. Fíjense, está la masa adelante, la saqué para afuera, es menos 1, ¿no? Que multiplica el volumen a la menos 2. Recuérdense la fórmula x a la n. Derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Ahora n es menos 1, por tanto, te quedan el menos 1 y tendría que poner el volumen a la menos 2. O sea que esta fórmula se reduce ¿a quién? A la masa dividido entre el volumen al cuadrado. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, muchachos? Sí, sí se entiende. Ok, entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos que reemplazar los valores, ¿verdad? Fíjense, hasta aquí yo tenía esto. O sea, acá yo tengo que reemplazar estos valores. ¿Quién es la variación de la masa? Esto que está aquí no es más que 1 sobre el volumen. Y acá lo que tenemos es esto que está aquí. Y eso hay que elevarlo al cuadrado. Fíjense, disculpen que esta fórmula es al cuadrado acá. Es la propagación cuadrática. Es al cuadrado. Ok, queda así. Entonces, si ustedes se fijan, que esto se puede acomodar de una fórmula mucho más simple. Si, por ejemplo, acá nos va a quedar, o sea, esta fórmula nos va a quedar que esto es el cuadrado del error de la masa dividido entre el volumen al cuadrado. O sea, eliminando este término. Y aquí nos va a quedar que esto es la masa al cuadrado dividido entre el volumen a la 4. A la 4. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí es muy conveniente pasar dividiendo esto entre la masa al cuadrado y multiplicar arriba por la masa al cuadrado. Esto es una transformación, esto es un truco simplemente, muchachos, ¿ya? Entonces, al hacer esto, ¿qué sucede? Que aquí nos queda la masa por el cuadrado del volumen. Masa entre el cuadrado del volumen. Pero la masa entre el cuadrado del volumen, entre el volumen, masa cuadrado entre el volumen cuadrado, no es más que la misma densidad. O sea, que esto que está acá adentro se puede escribir como, así, miren. Acomodando los términos, ¿no? Y acá también les queda algo parecido. Queda cuadrado del volumen entre el cuadrado del volumen y les queda un volumen aquí al cuadrado también. Y si se fijan en la misma expresión que se puede sacar para afuera de la raíz como factor común, se puede sacar para afuera como raíz común y quedaría simplemente como masa entre el volumen, que no es más que la densidad. Esto no es más que la densidad por la raíz cuadrada de estas fracciones.
Por eso que normalmente se tiende a escribir como la variación de Rho entre Rho es igual a esta fórmula. ¿Alguien no entendió?